Como decíamos, para nosotros es muy importante no olvidar, recordar los hechos que se han sucedido para el esclarecimiento de la verdad de lo que ha ocurrido en hechos de violencia contra el movimiento estudiantil en Colombia. Una fotografía es el puente entre lo que sucedió y puede generar otra narrativa totalmente diferente. La experiencia que nosotros tuvimos, por ejemplo, cuando hicimos el libro Negro de la Represión, que fue un libro que hicimos con Jorge Villegas y el Comité de Presos Políticos, buscamos algunas fotografías para llegar ahí y alimentar el libro, porque de lo contrario nada. Acudimos a muchos archivos, a muchas personas y fue dificilísimo, y hay algunas cosas que fueron personales. El archivo hay unas posibilidades que hay que llegar a entender. Hay un archivo que es el personal, otro que es el colectivo, que es importantísimo, otro el que pueden hacer algunas personas que están interesadas en lograr aunar toda una serie de esfuerzos para que uno pueda llegar y hacer una narrativa de qué es lo que se está visualizando. Una fotografía puede llegar y también salvar en un archivo. En una fotografía que salió en un periódico, un estudiante lo cogen preso y lo atacan de una cosa que no era cierta. Pero gracias a esa fotografía, que después se recupera a los pocos días, este muchacho salió libre. Entonces demos cuenta cómo es que también el uso del archivo también puede ser manipulado. El caso reciente simplemente del señor que creo que se llama Fico, que llegó y sacó una fotografía de las galleras, la montó y llegó y hizo que era una fotografía de él. Entonces se manipula. Todo archivo ya es precedido, su organización, su intención, por intereses, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo muy claramente ahora en la disputa que hay, sobre todo en torno al Centro Nacional de Memoria Histórica, ¿no es cierto? Cuando deja la administración Gonzalo Sánchez, que había sido una administración también pues un poco discutida, disputada, pero bueno, había logrado cierta legitimidad entre las víctimas. Viene este señor Darío Acevedo, que desafortunadamente fue colega nuestro por unos años aquí en la Universidad Nacional y en Medellín sobre todo, y bueno, con esta política negacionista quiere pues reorganizar toda la narrativa. Entonces eso impacta los archivos, o sea, el archivo mismo desde su construcción, su organización, su puesta en funcionamiento, su accesibilidad al público y todo, ya tiene su sesgo. Las fotografías también sirven para llegar y hacer casos como el que pasaba aquí en la universidad, que la prensa decía, fueron 100, 200 estudiantes los que estuvieron en la manifestación. La fotografía decía otra cosa. Cambia. Entonces me doy cuenta cómo es que la importancia del archivo, la importancia de un archivo visual, cambia una narrativa. Y es importantísimo por eso llegar y saber ver y saber mirar. Que esa es la otra cosa que tenemos que llegar a aprender, entre ver y mirar. Una como un aspecto físico y la otra como el del raciocinio, del que hay que hacer presencia. Este país ha perdido la noción del dolor. No se conduele con el dolor mientras no lo sufra. Entonces lo niega. Porque a nosotros se nos negó la historia. El señor Gaviria quitó del pensum la historia. Negar la historia es también negar lo que fue la construcción de un país, cómo se construyó, cómo se dio. El señor Montalvo cuando decía que todo era sangre y fuego, las frases que decía el señor Londoño, hay que hacer triza la paz, ese fue el objetivo y lo cumplieron. En Tumaco prácticamente lo que es el museo o el museo o algo así de la memoria está pues prácticamente destruido. Entonces fíjense cómo van saliendo este tipo de cosas, esfuerzos que han hecho las víctimas en algunas regiones, en Trujillo, por ejemplo, no es fácil que se mantenga eso. Entonces, bueno, tiene que haber una política de Estado, no de gobierno. Tiene que haber políticas también de las organizaciones, de las instituciones. La Universidad Nacional, yo creo que tenemos que ser autocríticos. En la medida de lo posible tratar de hacer públicos esos archivos, preservarlos. Eso significa, por supuesto, ciertos espacios, locaciones, pero también unas políticas que realimenten, porque el archivo no basta con tener los documentos e incluso con abrirlo a ciertos públicos. Hay que mantener
actividades como esta, ¿no es cierto? Porque el archivo solo no habla. La preservación de un documento o la preservación de un archivo se da en la medida en que éste sea continuamente consultado. Los noticieros, pues en general, cuando hay un tropel aquí en la Nacional o en la Distrital o en la Pedagógica o en la de Antioquia, etcétera, nuevamente los estudiantes salieron, bloquearon el Transmilenio, se tiraron tantas estaciones, 2 policías golpeados, y bueno, a veces mencionan, y un estudiante, cuando realmente lo que constatamos en la investigación que hicimos es que, claro, hubo afectación de la fuerza pública, es decir, por ejemplo, un patrullero murió pues ahí en la 45 de una papabomba que le cayó aquí entre el casco, y en fin, y hubo, sí, pero de los 500 víctimas, aquí Oscar que me acompañó en la investigación, 500 y pico de víctimas, 400 y pico, en comparación con la fuerza pública diríamos que unas 10, 15, por conflictos universitarios, digamos. La desproporcionalidad, piedras contra fusiles. La universidad no tenía muros, entonces estaba toda abierta. Nos cogieron a varios, yo estuve en el batallón Caldas, nos cogieron aquí en Bellas Artes, y ver policías y ejército cogiendo los libros de nuestros compañeros, pisoteándolos. O sea, la fuerza bruta contra la razón. La fuerza pública y en particular la policía, y desde que existe el SMAT, son los principales victimarios de las víctimas de la Universidad Nacional, ¿sí? En un pequeño porcentaje las guerrillas, por ahí aparece alguna que es encapuchados, creo que hay 2 o 3 casos que no pudimos resolver. Por supuesto, la violencia física letal cuenta, y ustedes han hecho una labor muy importante con demostrar que el 16 de mayo sí existió, que sí entraron los cobras, que sí dispararon, que posiblemente desde las milicias de algunas guerrillas hubo la idea de escalar y tal vez de usar armas, y eso pudo haber incentivado, entre comillas, una respuesta que, como tú dijiste, fue desproporcionada, brutal. Nosotros entrevistamos a Humberto Vergara Portela, que era secretario en ese momento, creo que era secretario, sí, de la universidad, y bueno, y defensor de derechos humanos. Me dijo, yo fui a todas las morgues, fuimos a la fiscalía, bueno, no existía la fiscalía, creo que la procuraduría, y nunca se reportó un solo muerto. Por eso nosotros nunca hemos dicho que hubo un muerto el 16 de mayo. Archivos del Búho ha demostrado que sí los hubo.